La decadencia del ansia de gloria es una pequeña charla que vamos a hacer, si es que sale. Vamos a ver, no es de las más fáciles. Vamos a ubicarnos en Grecia, pero en tiempos que se han dado en llamar de los diádocos, los años posteriores a la muerte de Alejandro Magno, allá por el 323 a.C. Diádoco era el título de los generales que se disputaron el imperio de Alejandro desde esas fechas y durante todo el siglo III, o durante lo que quedaba del... No, faltaba todavía para el siglo III, ciertamente. El 323 es en el siglo IV antes de Cristo. Es el helenismo, pero fueron tiempos decadentes. El amigo Burckhardt dice que la idea de lo griego empezaba a sufrir, ¿no? Pero hablaremos de un fenómeno curioso situado en esos días. Suele decirse que había entrado en decadencia un interés que fue central en la historia de la civilización griega, que es el interés por la gloria o por la fama heroica. Pero había algunos hombres que en aquel siglo III, calificado de mísero por los helenistas, aspiraron a algún tipo de heroísmo. Pero parecían seres anacrónicos y en extremo afectados, porque ya nadie se interesaba por la gloria, y ellos sí. Entonces aparecían como un poco teatrales. Cuentan que el espartano Cleómenes era un hombre que escenificaba su heroísmo a cada paso. Se mostraba ascético y en poses que lo hacían digno de una estatua todo el tiempo. Y no es una demasía del cronista. Muchos de esos hombres ansiaban ser esculpidos, habían nacido para la estatua. Esa era, como hemos contado alguna vez acerca de Olimpia, la certificación de la gloria griega y de las regiones vecinas. Es decir, cuando uno le hacían una estatua, verdaderamente habían certificado su gloria. Nadie podía considerarse glorioso si no le hacían una estatua. Contamos, cuando hablamos de Olimpia, que a los que ganaban los juegos los inmortalizaban construyéndoles esculpiendo estatuas de ellos mismos. Lo cual demoraba mucho más que una fotografía, desde luego. Después de una derrota militar en Esparta, en la que lo hirieron, Cleómenes, de quien estábamos hablando, rechazó ser curado por una esclava, rechazó beber, rechazó sentarse y ni siquiera quiso quitarse la coraza, se apoyó con la mano izquierda en una columna y así descansó hasta que pudo reponerse. Recibir cuidados lo indignaba y su gloria, que la tuvo, residía en una autosuficiencia muy pronunciada. Cleómenes no toleraba someterse a los cuidados ajenos. El enemigo de Cleómenes, Antígono Dosón, también tenía una manía de gloria poco común en esos tiempos. Después de perdonar a Esparta y hacer que sus instituciones sobrevivieran, viajó enfermo a Macedonia y encontró allí, en la lucha contra los invasores ilirios, el placer de una muerte verdaderamente heroica. Antígono murió de una hemorragia en medio de la victoria, montado a caballo. Dicen, aunque parece una invención, que cayó de su montura totalmente ensangrentado, pronunciando la frase, ¡qué hermoso día! Frase que ciertamente se tenía aprendida como última palabra. Pero en general sucedía que la verdadera aspiración a la fama, amén de estos casos, iba decayendo. Está claro, decaía la aspiración a la gloria, pero había algunos casos como este de Cleómenes o Antígono Dosón. En verdad estaba extinguiéndose lo agonal. ¿Se acuerda que hablamos de lo agonal? El afán de la victoria sin antagonismo, el afán de medirse, de comprobar la fuerza de cada uno, etc. Plutarco escribió un testimonio acerca del militar Filopemen que demuestra esta decadencia de lo agonal. Filopemen era un gran estratego. Desde su juventud aprendía todo lo que tenía que ver con la guerra, incluso los modales de la guerra. Como parecía tener grandes dotes para la lucha a brazo partido, que era un deporte, el pancracio le llamaban, ¿no? Ponele que como si fuera el catch. Sus amistades le aconsejaron que se hiciera también atleta. Filopemen ganó unas cuantas luchas y empezó a conseguir fama. Al preguntar Filopemen si ese ejercicio no lo estorbaría en su educación militar, le dijeron, con razón, que el modo de vivir de un atleta era completamente distinto al de un guerrero. El atleta debía dormir mucho, comer regularmente, mientras que la vida del soldado todo era
irregular, el hambre y el sueño estaban presentes de continuo, etc. Entonces Filopemen rechazó el atletismo y más adelante lo prohibió en su ejército. Y eso era inaudito en la Hélade. Despreciar lo agonal y despreciar la fama que el triunfo agonal otorgaba era algo que no había sucedido nunca y ahora se convertía en algo frecuente. Pero más allá de las figuras excepcionales que citamos al comienzo y que pretendían forjar su heroísmo, la verdad es que en la era de los diádocos llegó a venerarse y consagrarse lo despreciable, con tal que causara en la gente cierta excitación nerviosa o despertarse curiosidad. Es decir, había otra clase de héroes, y ya vamos a ver cuáles, ¿no? A principios de esta época, Hárpalo se permitió la satisfacción de que los griegos en su patria veneraran su Hetaira Pitionika. Una muchacha simplemente deificó una prostituta, construyó una estatua en el camino sagrado de Eleusis, lo llamó Pitionika Afrodita y estaban todos enloquecidos con ella, ¿no? Demetrio Falero se hizo construir 300 figuras de su propia estampa que distribuyó por Atenas y no tenían ningún mérito, pero conseguía la fama de este modo artificial. Ya poco valor se le daba a los monumentos honoríficos. Los héroes de la época eran personajes afectados, seres con habilidades de mercader u hombres dueños de habilidades de circo. Se hicieron famosos los titiriteros, más famosos que Eurípides, por ejemplo. Un prestidigitador que se llamaba Teofrasto fue el más encumbrado de los mortales. Es decir, las personas despreciables alcanzaban el sitial de héroes. Eran envidiados, charlatanes de feria, artistas baratos, prestidigitadores, prostitutas, etc. Es curioso, ¿no? A nosotros que vivimos en esta época nos llama mucho la atención que alguna vez pueda haber ocurrido una cosa semejante. También se hacían famosos y se glorificaba a comerciantes de telas orientales, gestores de sectas, de cultos nuevos, dueños de gallo de riña y vendedores de oráculos. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! En la época de los diádocos quedó sepultado el talento artístico bien concebido, el despliegue agonal en la gimnasia y la valentía heroica de los generales bajo toda esta basura. Extraordinario acordarse ahora, ya que siempre citamos el siglo de oro y nos parece que los griegos eran unos hombres afortunados, mesurados, como verdaderamente lo eran, no mesurados, digo, dotados de belleza y de talento, y que de ellos proviene todo lo bueno que la civilización occidental puede depararnos. Bueno, han tenido también sus épocas oscuras, y está bien que nosotros las rememoremos ahora. No parecía el pueblo que admiró a Nietzsche como creador de la tragedia. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los creadores de la tragedia, que fueron sepultados en su fama por personas de una enorme bajeza y de escasísimo talento. También a los verdaderos héroes, es decir, a los que no hacían una cosa teatral de su valor, de su heroísmo. Aunque también es cierto que para teatralizar el heroísmo hay que ser bastante valiente. Si usted quiere, podemos admitir que dejarse morir ensangrentado cayendo de un caballo es un gesto un poco teatral. Una persona austera hubiera muerto en silencio en medio del campo. Pero igualmente hay que tener bastante valor para decir qué lindo día mientras uno se muere, etcétera, etcétera. Lo mismo decíamos acerca de esta teatralidad cuando hablábamos de las últimas palabras, ¿no? Algunos sostienen que los que dicen últimas palabras que pasan a la posteridad, de algún modo han teatralizado su muerte. Se han ocupado de que otros oyeran sus últimas palabras y, lo que es peor, se han ocupado de que estas últimas palabras, dichas en medio de la enfermedad, de la escasez de fuerzas y de la crisis,
fuesen memorables. Hay que ser verdaderamente un poco farabute para preocuparse de decir últimas palabras memorables cuando uno está muriéndose. En realidad una persona seria dice como últimas palabras, ¡ay! O déjeme tranquilo, o algo así. No me duele mucho, pero no, perdono todas mis deudas y dejo a la posteridad la herencia, esas cosas. No. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre héroes o sobre reemplazantes de héroes, como pueden ser los titiriteros, las prostitutas, los vendedores de elixir, los propietarios de gallos de riña, etcétera. Y tenemos una canción acerca de propietarios de gallos de riña, que es la mejor que se ha escrito al respecto. Se llama Pobre Gallo Bataraz, y el sujeto de enunciación de la canción es el propietario de un gallo de riña. Es extraño que un personaje de esta naturaleza sea capaz de enunciados poéticos, y sin embargo en este caso lo es. El que canta exhibe una amable y austera poesía totalmente contraria a la que tenemos derecho a conjeturarle a un propietario de gallos de riña, lo cual nos hace sospechar que en realidad no era un propietario de gallos de riña el que escribió este estilo, Pobre Gallo Bataraz, sino un poeta que se hacía pasar por propietario de gallos de riña. ¿Qué otra cosa es un poeta sino un hombre que se hace pasar por muchas cosas, como asegura don Leopoldo Lugones en su poema Galla Ciencia? Señora, yo he sido rey. Yo he sido rey y he sido también propietario de gallos de riña. Pobre Gallo Bataraz lo va a cantar Alberto Merlo, un asiduo visitante de este foro de La Venganza Será Terrible. Adelante, don Alberto.